Hola, soy Margarita Berbach y les voy a leer un cuento que yo escribí que se llama Un vacío en el lugar del nombre y que publicó hace ya unos cuantos años el Ministerio de Educación de la Nación en el Plan Nacional de Lectura anterior. Esto era para el mes de la memoria. Dice así: un vacío en el lugar del nombre. Entre el país del olvido y el país de la memoria hay una línea variable y complicada. El paso sobre esa frontera de olvido a memoria o de memoria a olvido no es cualquier cosa, y el árbol que crece justo sobre la línea lo sabe. Las razones para ir de olvido a memoria son infinitas. Las razones para mudarse de memoria a olvido también. Hay días en que hace falta olvidar un amor, una pena, una carta, una presencia, un vacío. Para eso es mejor respirar el aire de olvido. Hay otros días en que el recuerdo es lo único que nos salva, y en esos días memoria es el lugar perfecto. Las razones para cruzar la línea son infinitas, dije, y cada cruce es una historia. Eso es importante. La línea guarda con cuidado esas historias. Se sostiene sobre los cientos de pasos que los seres humanos damos sobre ella. Por ejemplo, algunos viajeros cruzan la línea como si fuera invisible, pero eso no les dura mucho, porque apenas vuelven a apoyar el pie del otro lado, llegan los recolectores. Después del cruce hay que pagar, y el pago es siempre el mismo. La frontera exige la historia del viaje. Así, los recolectores hacen visible la línea. No se cuenta una historia sin pensarla. Las historias se explican, es inevitable. Otro ejemplo. Otros vienen a la línea con intención, con deseo, vienen a buscarla sobre los caminos y mientras andan tejen la historia. A veces, me dijeron, la historia decide por ellos y los viajeros no cruzan la línea. Las historias son sabias. Para algunos, la línea es filosa, un cuchillo vuelto hacia arriba. Los viajeros que la cruzan así tienen que detenerse enseguida con los pies ensangrentados. Para ellos, el pago es una caricia. Las historias consuelan cuando es necesario. Hay días sobre la frontera en que sopla un viento duro, vertical, inapelable, una pared de aire. En esos días, según desde donde esté soplando, parece imposible dar el paso de olvido a memoria o de memoria a olvido. Los viajeros que llegan esos días se detienen y esperan. Eso me pasó a mí. Hace 4 días que recorro la línea buscando una grieta en el viento. De ratos duermo en el suelo blando, de ratos me levanto y camino, los ojos fijos en el muro de aire. No pierdo la esperanza. Hoy paso de nuevo junto al árbol que crece justo sobre la línea y el cansancio se cierra sobre mí como una red de pescadores. Siento que voy a caerme y apoyo la mano. Perdón, mi perro, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir. Y apoyo la mano en el tronco para sostenerme. El árbol de las historias. Parece un árbol cualquiera, pero la pared de viento lo atraviesa, lo sacude de un lado, lo deja inmóvil del otro. Pienso con la mano apoyada sobre esa corteza fresca. Cuando alguien cruza la línea, me dijeron, los recolectores se sientan a escuchar su historia. Después levantan las palabras con las manos, caminan hasta el árbol y las derraman sobre las grandes raíces que asoman desde la oscuridad hermosa de la tierra, como serpientes. Dicen que esas raíces alimentadas con historias sostienen el mundo en cientos de lenguajes. Me había olvidado de eso, y ahora el árbol me llamó con cansancio y lo recuerdo todo. La mano sobre el tronco tallado, rugoso, firme. Sé lo que va a pasarme. Cuando alguien toca el árbol contesta.
En la savia de historias que se mueve dentro de ese cuerpo oscuro, hay una historia que siente el roce y sube hasta los dedos humanos y entra en la frente del viajero y se le vuelve propia, como son propias las historias de otro cuando las escuchamos. Ahora sé que por eso somos quienes somos, juntos. Lo que nos une son las historias del árbol. Hoy cuento la que vino hacia mi mano apoyada en el tronco mientras yo esperaba. Esta es mi historia, oyó la recolectora. Así empieza siempre el ritual del pago por cruzar la línea. Vengo de olvido, voy a memoria. Era una historia importante. La recolectora se enderezó para escucharla. En olvido, dijo la voz, los buenos espejos son implacables. Dicen demasiado y lo dicen con rabia. La imagen cruda, partida en astillas de vidrio, duele en los ojos de los que la miran. Y yo me miraba mucho. Desde chico me miraba y me hacía preguntas sobre mi nombre, porque no conseguía reconocerme del todo. Me miraba y no me entendía. No es fácil el idioma de los espejos. De a poco vi que mi imagen en el espejo nunca estaba entera. A veces no conseguía verme los dedos de las manos, otras me faltaban los pies. Una mañana hubo un hueco, un vacío, donde tendría que haber estado la cara. Entonces me asusté. Hay cosas que nos faltan tanto que preferimos olvidarlas. El espejo me decía que me faltaba algo, y yo sabía qué. Así había empezado el viaje, con un espejo que no quería mostrar una cara. La recolectora escuchaba. Como todos los recolectores sabía escuchar, sabía cómo se escucha una historia cómica y una trágica, una triste y una alegre, y la mayoría de las historias, esas en las que todas las emociones humanas están presentes al mismo tiempo. La historia no era nueva para ella, la había oído antes, aunque fuera distinta de todas las otras. En las ramas del árbol, abiertas a ambos lados de la línea, no hay ninguna historia exactamente igual a otra. Cada una es ella misma. En eso son como las personas. Pero hay historias que se parecen, hay historias que caminan juntas. El árbol lo sabe. Me costó empezar el viaje, dijo la voz. En olvido es tan difícil empezar las cosas. Para mí era difícil porque hasta que me lo gritó el espejo, yo no creía que me faltara nada. Y ahora que había entendido, seguía sin saber qué estaba buscando. No me ayudaron. La recolectora escuchaba. A veces cuando se instala el silencio es importante empujar a la historia con palabras. Hay historias que se cortan, como la línea cuando se vuelve cuchillo. No te ayudaron, repitió la recolectora. Eso es duro. El árbol que me contaba la historia había guardado la charla entera, tal vez porque sabía que no hay historias aisladas, que se puede tirar de una historia como de un hilo y que al final habrá otra que recién está empezando y detrás de esa segunda otra y otra, como los pañuelos atados que salen de un sombrero en un truco de plaza. Una historia cualquiera es siempre el principio de todas las historias del universo. Fue duro, sí. Ahora que el silencio se había quebrado, la recolectora volvió a callarse. Y el viaje, cuando lo empecé, me llevó mucho tiempo. En olvido, los espejos gritan la verdad y los caminos mienten. Muchos no van a ninguna parte. La historia que vino a mí desde el tronco del árbol cuenta esos caminos, el de la duda que da vueltas sobre sí mismo, el de la rabia que cae bruscamente en una ladera empinada, el del miedo de adoquines mojados, resbalosos, separados por abismos infinitos. Yo los recorrí con la historia, y en un momento levanté la vista y vi que la historia, la recolectora y yo
estábamos los tres apoyados en el árbol, los ojos fijos en la pared de viento. Pero todavía estábamos ciegos y solos, porque la historia se creía única, porque no sabía que viajaba acompañada. No hablé con nadie, oyó la recolectora. Anduve a solas por los caminos de olvido y los caminos me mordieron los pies. De noche charlaba con los espejos y entonces una tarde vi a otra persona. Hacía mucho que no veía a nadie. No sé por qué la seguí, doblé y de pronto supe que yo había pasado por ese camino antes y que eso era importante. La recolectora escuchaba. Tenía las manos abiertas sobre las rodillas para que la historia se formara sobre ellas. Fue un paso, oyó, solamente uno. Cuando volví a apoyar el pie, entendí lo que me gritaba el espejo y supe que ahora sí iba hacia memoria. Lo que entendí fue esto: el vacío estaba en el lugar de mi nombre. La palma apoyada en el tronco repitió la frase en mi frente. El vacío estaba en el lugar de mi nombre. El nombre sigue ahí, dijo la recolectora. Él también te está buscando. Sí, dijo la voz, y ahora que sé que me lo robaron. Está todo bien, los nombres no se pierden solos. Por eso vengo de olvido, por eso voy a memoria. La historia que vino a mí cuando apoyé la mano en el árbol que crece sobre la línea hablaba de robos y de búsquedas. 2 búsquedas, porque hacen falta 2 para encontrarse. En olvido, alguien había visto un hueco en un espejo implacable y había caminado hasta la frontera para llenarlo. En memoria, había un nombre que seguía buscando. Con la palma apoyada en el tronco, vi cómo la recolectora levantaba la historia con las manos. La historia temblaba un poco, como tiemblan las historias que todavía no tienen final. La recolectora caminó hasta el árbol y volcó las palabras sobre esas raíces encendidas, y la historia viajó en la savia. Y no estaba sola. No hay historias aisladas, tampoco la mía. Hace 4 días que estoy de pie frente al viento grande, duro como una montaña. No voy a seguir esperando. La historia que me dijo el árbol viene conmigo. Es firme como un bastón tallado de madera antigua. Yo me apoyo en ella y doy el paso contra la pared de aire. Muchas gracias.